Cuando íbamos en el monte yo estaba tan paralizada, pero ellos dijeron, antes de matarla, primero vamos a jugar con ella. Ustedes ya se imaginarán cómo, ¿no? Entonces ellos me tiraron y ellos empezaron ya como a desvestirme y yo tenía tanto miedo. Comencemos. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos permites de poder compartir tu palabra, de escuchar la palabra tuya, Señor. Gracias por usarnos, Padre, para poder transmitir tu corazón, Señor, a las personas que usted permite que nos escuchen, Padre. Te agradecemos por este momento, Señor. Guíanos, por favor, permítenos escuchar tu santa palabra con los oídos del corazón, Padre. Te lo agradecemos y dejamos este momento en tus manos y te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Muchas gracias por los que ya se conectaron, por los que están aquí. De verdad, les agradezco muchísimo de corazón que Dios nos haya permitido o me permita esta gracia de poder compartir su santa palabra, ¿verdad? Entonces vamos a buscar en el libro de San Lucas el capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 40, dice. Vamos a leer desde el versículo 39, vamos a leer del libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Dice, saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hemos leído hasta el versículo 46. Hermanos, pues yo les agradezco muchísimo. Gracias por esta oportunidad que Dios me permite poder compartir su palabra, ¿no? Poder también para mí, ¿no? Porque la iglesia nos ha enseñado que cuando nosotros compartimos el evangelio, no lo hacemos para las personas que nos escuchan, sino para nosotros mismos. Y es una gracia de Dios muy grande porque en el evangelio está todo. El siervo de Dios siempre nos ha enseñado que si nosotros tenemos alguna dificultad, alguna situación, prediquemos el evangelio, ¿no? Hablemos de la obra y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo a muchas personas. Dice que en el evangelio hay mucha bendición, a Dios le agrada, ¿no? Cuando Jesús dijo que Él hacía siempre lo que el Padre le agradaba, era por eso, ¿no? Porque Jesús siempre predicaba el evangelio de la salvación, el evangelio del perdón de nuestros pecados. Entonces esa es la voluntad del Padre. El Padre se agrada muchísimo, le da mucha felicidad cuando uno de sus hijos verdaderamente puede regar esa semilla, ¿no? Aunque esa tierra esté seca, aunque esa tierra uno no vea frutos en esa tierra, porque hay muchas personas a las cuales uno les puede compartir, les habla, pero uno piensa, esa persona no escucha, esa persona no me está escuchando, esa persona no cree, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos este evangelio, cuando Dios nos dio la gracia de que pudiéramos entender este evangelio dentro de nuestro corazón, también nuestra tierra era así, ¿no? Seca, sin esperanza, donde no se podía sembrar una semilla, ¿no? Pero Dios, al permitirnos una buena tierra, dice que nosotros debemos tener buena tierra, ¿sí? Buena tierra para que esa semilla, siendo sembrada en esa buena tierra, pueda dar fruto, ¿no? Entonces, si el evangelio de nuestro Señor Jesucristo entra en el corazón de una persona que tiene la necesidad de Dios, primeramente, que sabe 100%, que es 100% pecadora y que no tiene esperanza en su obra, en nada de este mundo,
mundo para poderse presentar delante del Padre, pues es una persona que puede tener una buena tierra para poder recibir la semilla, la palabra de Dios dentro de su corazón, ¿no? Eso es lo que Dios, la iglesia, los siervos nos han enseñado, ¿no? Hermanos, nosotros estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el libro del Nuevo Testamento, dice que en los últimos tiempos se enfriará el amor de muchos, será enfriado, ¿sí? Que estamos en tiempos peligrosos. ¿Por qué estamos en tiempos peligrosos? Porque hoy en día, hermanos, la tecnología, la televisión, el internet, los celulares, todos estos aparatos ya no dejan pensar a las personas, ¿no? Antiguamente una persona tenía que escribir, a comprar un libro era demasiado caro, pero hoy en día ya ni las bibliotecas ya las bibliotecas ya las cierran, ya no hay interés en las bibliotecas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología ya no deja pensar al ser humano. Aún tenemos un teléfono inteligente, ese teléfono con solamente hablarle ya nos da la respuesta de todo. Así que el ser humano hoy en día es muy perezoso para pensar. Un día yo aprendía que hay dos clases de perezas en esta tierra, ¿no? Pereza de no querer hacer oficio y pereza de no querer pensar. Entonces, ¿por qué estamos en tiempos peligrosos? Porque el ser humano ya no quiere pensar, hermanos, ¿sí? De verdad que es una gracia de Dios muy grande, porque por medio de la iglesia uno puede aprender, ¿no? El mundo del corazón, y puede aprender. Dios le enseña a uno muchísimas cosas, ¿no? Realmente, amados, como yo ya les conté a ustedes, yo me crié cuando yo tenía hasta la edad de 7 añitos, 6 añitos, yo me crié con una abuelita. Mi mamá tenía que trabajar, así que ella nos dejaba con mi abuelita. Y mi abuelita era una persona muy religiosa, ¿no? Sí, antiguamente pues siempre las personas nos dicen, es que nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, así nos ha enseñado, ¿no? Pero un día, gracias a Dios, un siervo nos explicaba que ¿por qué nosotros seguimos la religión católica? Es porque desde los españoles en aquel tiempo eran gobernados por los romanos, así que los españoles aprendieron toda la creencia de los romanos, ¿sí? ¿Y quiénes nos conquistaron? Los españoles. Así que toda esa creencia nos la enseñaron también a nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos romanos, ¿sí? Nosotros no somos ni siquiera colombianos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Así dice la palabra, ¿no? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que después de que nosotros aprendemos y conocemos el corazón de Dios, podemos entender que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Ya nosotros somos extranjeros en esta tierra, ¿sí? Porque pertenecemos al reino de los cielos. ¿Gracias a quién? A que su santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor, vino y nos lavó y nos dio, ¿sí? En nuestro corazón la esperanza por la resurrección de entre los muertos, de tener la vida eterna, ¿sí? Por su sangre preciosa que creímos, sí, que lavó nuestro corazón de todos nuestros pecados, y eso lo pudimos conocer y lo pudimos saber por medio de la santa palabra de Dios, ¿verdad? Así que yo podía, como ya les comenté, yo me crié con mi abuelita y ella me inculcaba mucho, ¿no? Como el infierno. Mi abuelita siempre nos hacía arrodillarnos ante una imagen, ante un Cristo, ante cosas así, ¿sí? Pero ella, siempre que nosotros cometíamos un error, como éramos tan niñas, ¿sí? Cuando ella nos castigaba, ella cogía una vara y nos castigaba, o nos cogía un rejo, una correa de cuero, algo de cuero, y nos daba, ¿sí? Pero ella, a quien no le daba tan fuerte, era a la hija o a una de nosotras, la que nos arrodillábamos, porque ella nos hacía arrodillarnos y nos hacía poner las manos así, ¿sí? Para que nosotros la veneráramos a ella. Eso era como
un respeto hacia ella, ¿sí? Pero cuando mi hermana, que era la mayor, ella no se doblegaba ante mi tía, ante mi abuelita. Así que mi abuelita más y más y más le daba a ella. Pero como a mí me daba tanto miedo el rejo, así que, y me daba tanto miedo las palabras de ella, yo le tenía mucho temor a esta señora, a mi abuelita, así que yo sí me humillaba y yo le ponía las manos así y yo me arrodillaba y me agachaba, así que cuando ella me pegaba muy pasito, ella no me pegaba tan duro, ¿sí? Yo era la nieta a la que mi abuelita cargaba para todos lados. Cuando en ese tiempo mi abuelita, ella la llamaban para que cuidara fincas. Entonces ella se iba y cuidaba una finca 2, 3 días, siempre cargaba conmigo. A mí no me gustaba andar con ella, pero pues no tenía otra opción, ¿no? No tenía, yo no podía negarme, ¿no? A decir que no. Así que siempre andaba con ella y resulta que ella, yo a los 5 o 6 años, yo recuerdo muy bien esa época en que al dormir con ella, ella me envolvía en una sábana, ¿no? Y yo tenía que dormir así. Yo dormía así quietica, por eso yo hoy en día cuando duermo, yo duermo quietica, ¿no? Yo no me muevo. Así era mi vida en mi niñez, ¿sí? Y mi abuelita, siempre que nosotros cometíamos un error, una falta, siempre nos estaba inculcando el infierno, nos contaba siempre cuentos del infierno, nos hablaba siempre del infierno, así que yo me crié realmente con el infierno, ¿sí? En mi pensamiento. Cuando yo la primera vez cuando yo iba a la iglesia católica, siempre yo iba, era para saber, ¿no? Cuando iba a este templo católico, yo quería saber cómo voy al cielo, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad, porque uno tiene que tener un tiempo para poderse confesar y es cuando uno hace la primera comunión, ¿sí? Le pregunté al sacerdote, que cómo yo iba al cielo, ¿no? Pero ellos tampoco me pudieron dar respuesta. Así que Dios tuvo tanta misericordia de mi alma, tanta misericordia de mi espíritu, que un día por la gracia de Dios encontré una persona salva y esta persona me enseñó verdaderamente cuál era el camino para entrar al reino de los cielos. Ese día que yo pude escuchar este evangelio por la gracia de Dios, sí, aunque mi tierra era seca, aunque mi tierra no había esperanza, aunque en esta tierra no podía ser sembrada, era como imposible, ¿no? Porque pues dice que la semilla tiene que ser sembrada en buena tierra para que pueda dar fruto. Pero si esa tierra no tiene, si esa tierra no tiene buena semilla, no tiene una buena tierra, sí, por ejemplo, yo no puedo sembrar bananos, o yo no puedo sembrar no maíz, sino yo no puedo sembrar, digamos, frutas en el desierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque es una tierra seca, es una tierra que no es, allá no llueve, ¿sí? Entonces, pero sí puedo sembrarla en una tierra como la tierra, como mi tierra, ¿no? Que es en Colombia, ¿no? En mi tierra, aquí en Colombia, nosotros somos muy ricos en la fauna, somos muy ricos en comida, aquí es increíble, hermanos, la comida que hay aquí en este país, en nuestro país, ¿sí? Aquí abunda la comida, ¿sí? Cuando uno va a esas plazas, aquí por todos lados hay comida, gracias a Dios, así que ningún ser humano que venga a esta tierra y en esta tierra puede decir que se puede morir de hambre, es imposible. Entonces, así hermanos también, ¿no? En mi tierra no había como esa tierra bonita, esa tierra fértil para que diera fruto, ¿no? Así que Dios tuvo esa misericordia de mí y pudo abonar, como Él empezó a formar mi tierra, ¿no? A que esta tierra estuviera preparada para recibir esta semilla. Cuando antes de yo entender el evangelio, yo era una persona muy fracasada, hermano, demasiado fracasada, sí. Con mi primer marido, con mi segundo marido, yo fui una persona muy fracasada, hermano, sufría, sí. No duraba en los trabajos, aunque yo era muy buena trabajadora, no duraba en los trabajos, sí.
pero gracias a Dios, Dios tuvo tanta misericordia de mi espíritu, tanta misericordia de mi alma, ¿sí? Y me permitió, ¿no?, conocer y escuchar este evangelio, ¿no? Pero a raíz de mi vida, Dios preparó esta tierra para que pudiera ser sembrada esta semilla, ¿sí? Porque si yo me hubiera criado en un hogar donde hubiera tenido riqueza, buena vida, ¿sí?, mi corazón no hubiera tenido esa necesidad de Dios. Pero al Dios tener tanta misericordia de mí, ¿no? Muchas personas o muchos de ustedes pueden tener su pasado, situaciones que le pasaron, muchas situaciones difíciles, ¿sí? Pero Dios estaba preparando esa tierra para poder recibir la semilla, ¿sí?, del evangelio. Así que Dios durante mi vida, Dios tuvo que preparar, ¿sí? Dios preparó este corazón, ¿sí? Me fracasaba, me humillaba, ¿sí? Yo era una persona fracasada, humillada, cometía tantos males, ¿sí? Aunque yo intentaba hacer el bien, aunque en mi corazón profundamente yo tenía el temor de ir al infierno, pero yo no tenía la capacidad ni la fuerza para negarme a mí misma, ¿sí? Aunque yo asistía a otra iglesia, aunque yo asistía a otros lugares, ¿sí? Escuchaba la palabra, a veces leía la palabra, pero yo no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa tierra estaba seca, esa tierra no tenía la fuerza para poder ser cultivada, ¿no? Así que Dios me fue formando poco a poco a través de mi situación, de mi fracaso, hermanos, ¿sí? Como yo les conté, les voy a contar un testimonio muy duro para mí, ¿sí? Cuando yo tenía la edad, no sé si ya le he contado, pero cuando yo tenía la edad entre 14, 15 añitos, mi mamá cogía café en el campo, así que mi mamá siempre me llevaba a mí, ¿sí? Porque era la hija que más la escuchaba, entonces era como la hija que quería estar, que quería ir, que quería hacer, sí, yo era muy imperativa. Así que mi mamá me llevó a este sitio y realmente trabajando en ese sitio pues es un trabajo para hombres porque nosotros teníamos que cargar los bultos de café en la espalda, trabajar con lluvia, con botas en el barro, en unas empinadas teníamos que agarrarnos de los árboles para poder coger el grano del café, ¿no? Y así era, pero un día nosotros fuimos a vivir donde una familia y esta señora tenía unas hijas y yo me hice muy amiga de una de las hijas de esta señora, pero yo no conocía porque uno en el mundo pues tampoco, uno ahora, gracias a Dios por la iglesia que le enseñan qué es el mundo del corazón, ¿no? Y que le enseñan verdaderamente la condición de nosotros, verdaderamente cuál es, ¿no? Pero yo no en ese tiempo ni sabía, ni conocía algunas cosas, sabía que Dios existía, pero yo no conocía el corazón de Dios. Así que esta joven un día me dijo, acompáñeme a tal finca y vamos, era ya como 5 o 4 de la tarde. En los campos es muy peligroso, ¿no? Es una vida muy peligrosa y más para unas jovencitas es muy difícil. No es como en la ciudad que usted puede coger un carro y puede tomar el transporte, no, allá son carreteras y montañas para poderse uno encontrar con otra familia, con otra casa. Esta joven me dijo, acompáñeme a tal parte que no hay ningún problema y yo me fui, ¿no? Pero mi mamá me decía, no te vayas por allá, eso es peligroso, pero en ese tiempo uno es terco, uno es rebelde, uno no escucha, cuando uno es joven, uno no escucha verdaderamente, ¿no? Así que desobedientemente yo me fui. Pero esta joven con engaño me llevó allá porque ella solamente quería que yo la acompañara hasta este sitio. Y cuando estuve allá, ya llegaron como las 6, 7 de la noche y ella me dejó tirada en esta vereda, porque por acá le decimos veredas a los campos. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía para dónde coger, para dónde irme, ¿sí? Entonces cuando yo llegué,
cuando yo quedé allá desamparada, yo no sabía dónde quedaba la carretera, en ese tiempo tampoco habían celulares, ¿sí? No había cómo comunicarme con mi mamá, así que ya eran las 8 de la noche y yo tenía mucho miedo, pero yo decía, ¿para dónde me voy? Mucha gente empezó a salir del pueblo a caminar para coger para los sitios de su vereda, para los sitios de sus casas, y a mí me pareció que irme con ellos era normal, pero cuando ya íbamos como a media hora de camino, todas las personas empezaron ya a coger para sus caminos, para sus veredas, y yo me quedé sola. Entonces un muchacho que iba ahí me dijo, si quiere la acompaño. Yo le dije, uno es tan inocente en ese tiempo, y yo le dije, claro, yo no tenía malicia de nada. Yo le dije, sí, si usted quiere, acompáñeme. Y cuando nos fuimos, yo me confié porque yo pensé, había muchas personas, pero poco a poco, entre más íbamos caminando, más poquitas personas quedaban, y ya eso me estaba entrando mucho temor. El único que estaba al lado mío era ese hombre con el que iba. Y él me dijo, yo la conozco a usted, yo sé dónde usted vive, yo vivo un poco más allá, si quiere camine y la acompaño. Así que yo me fui con él, caminando. Cuando ya habíamos caminado como 1 hora de camino, porque más o menos eran como 2 horas de camino, ya habíamos caminado era como 1 hora y media de camino, ya habíamos caminado como 1 hora, y yo vi que alguien prendió como un cigarrillo, ¿sí? Como a 1 metro de nosotros. Y yo le dije a esta persona, hay alguien allá, y él me dijo, no se preocupe, eso son las luciérnagas. Cuando seguimos caminando salieron dos hombres con machete, ¿no? Con unos machetes inmensos. Yo me asusté tanto y yo me iba a devolver para correr, pero otros 2 tipos salieron por detrás, ¿no? Y empezaron a tratar tan mal a este hombre, tan mal, o sea, con palabras muy fuertes. Yo me quedé como paralizada, y a mí me agarraron del cabello y me dijeron que me iban a matar, ¿sí? Y que yo iba a pagar por lo que él había hecho. Yo ni siquiera conocía a esta persona, no sabía quién era este señor, pero ellos me amenazaron con matarme, así que me agarraron del cabello. En ese tiempo yo tenía una cabellera inmensa, me agarraron y nos metieron por el monte. Cuando íbamos en el monte yo estaba tan paralizada, pero ellos dijeron, antes de matarla, primero vamos a jugar con ella. Ustedes ya se imaginarán cómo, ¿no? Entonces ellos me tiraron y ellos empezaron ya como a desvestirme, y yo tenía tanto miedo. Yo pensé que ahí iba a ser mi final, el final de mi vida, pero me acordé del Padre Nuestro, ¿no? Porque gracias a Dios mi abuelita siempre nos inculcó el Padre Nuestro, Dios existe, Dios está vivo. Así que en ese momento, en esa tierra, yo miré para el cielo y yo le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra vino a mi corazón, ¿no? Cuando yo dije, Padre Santo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé por qué dije eso, ¿no? Porque lo sabía, porque lo había repetido, porque lo había escuchado tantas veces. Pero esa palabra salió de mi corazón, ¿no? Cuando yo dije esa palabra, en ese momento, estas personas salieron corriendo, todas estas 4 personas salieron corriendo de ahí. Era como si el ejército hubiera venido detrás de ellos, como si los fueran a coger. Y esta persona con la que yo iba, ya lo tenían amordazado. Y él me pegaba, ¿no? Con su pie, párese, corra. Pero yo estaba tan paralizada, porque uno a esa edad de 14, 15 añitos, uno es tan inocente de la vida. Yo no sé cómo Dios me dio la fuerza y me levanté y salí corriendo, y este hombre se desapareció. Yo no sé cómo llegué. Cuando uno tiene tanto miedo, saca tanto valor, ¿sí? Cuando uno sabe que que uno tiene una oportunidad así poquitica de vida, Dios le da, o uno tiene tanto valor, hermanos, hasta que llegué allá a la finca donde estaba mi mamá, ¿no? Para mí eso fue un impacto muy grande en mi vida. Yo viví así, por la gracia de Dios. Dios me guardó, ¿sí? De la muerte, Dios me guardó de que me hicieran daño, por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero eso causó mucho dolor y mucho caos en mi vida durante muchos años, ¿no?
Entonces, realmente, hermanos, yo vivo muy agradecida con Dios. Son muchas las cosas que Dios de las cuales me ha guardado, me ha librado, ¿no? Qué día yo hablaba con una persona y pues por la gracia de Dios, en el negocio donde estoy trabajando, llegó un señor, ¿no? Muy como con mucha necesidad, con mucha situación, y yo le empecé a predicar el evangelio. Él me decía que en esos momentos él no tenía ni un peso, ni siquiera para un tinto. Su esposa tenía lupus, ¿sí? Su situación era muy pobre, muy así, ¿no? Pero él me contaba los testimonios de lo que Dios había hecho, cómo Dios lo ha guardado de la muerte, de muchas situaciones. Entonces yo pensaba dentro de mí, ¿verdad? ¿Por qué Dios ha guardado nuestra vida? ¿Por qué Dios ha tenido tanta misericordia de nuestro espíritu? Es porque Dios ya nos tenía, ya Él quería darnos la salvación, ¿no? Él sabía que ya estábamos en sus planes, ¿sí? Cuando una persona me dice es que Dios me levantó de la muerte, yo estuve en coma tantos días, yo puedo ver Dios tiene misericordia de esa alma, no es por esa persona, sino porque Dios no quiere mandar a esa alma al infierno. Dios quiere que esa persona pueda conocer este evangelio, pueda entender la salvación de su espíritu, ¿sí? Entonces, es una gracia de Dios muy grande, hermanos, que Dios nos haya permitido este evangelio, ¿sí? No a todas las personas de pronto les ha sucedido cosas difíciles en la vida, ¿sí? A mí me han pasado muchas situaciones, ¿sí? Muchas situaciones me han pasado, de las cuales yo hoy en día puedo vivir con agradecimiento, dándole gracias a Dios por haberme dado esa gracia de permitirme la vida todavía, y por haberme dado esa gracia de haber podido entender este evangelio, ¿no? De haberlo creído en mi corazón. No tengo de qué gloriarme, no tengo nada de qué van a gloriarme, ¿sí? Sé que es solamente por la misericordia de Dios es que nosotros podemos entrar al reino de los cielos, podemos ser hijos de Dios, no por nosotros, ¿no? Es por la obra de Jesucristo nuestro Señor, que Él fue el que se sacrificó y que Él fue el que dio todo para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos un día ser hijos de Dios, justos, santos y perfectos delante del Padre, ¿verdad? El siervo nos decía, realmente, como usted entra a un lugar y si usted ve muchas cucarachas, nosotros ¿qué queremos hacer con las cucarachas? Nosotros queremos matarlas, ¿sí? ¿A quién le gustan las cucarachas? A nadie nos gustan las cucarachas, ¿no? Debe ser muy raro encontrar una persona que le gusten las cucarachas, pero pues a mí en especial no me gustan las cucarachas. Uno siempre quiere matar las cucarachas, pero si en un sitio, ¿sí? Hay cucarachas, hay bebés, hay adolescentes, hay ancianos, no importa cómo sean, ¿sí? No importa la edad que tenga la cucaracha, uno quiere matarlas. Así es nuestro Dios. Dios, por causa del pecado, Dios tenía que mandar a todo el mundo al infierno, ¿sí? Pero Dios decidió hacer un pacto con su Hijo, ¿sí? Él decidió hacer un pacto con la humanidad, que todo aquel que no intentara ese primer pacto, porque el primer pacto es que los israelitas tenían que sí o sí cumplir la ley de Dios para poder ser hijos de Dios, ¿no? Pero en la realidad Dios no quería decirles que ellos tenían que cumplir, sino que la ley era dada para que ellos se conocieran a sí mismos. Pero cuando Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés que le iba a dar leyes, ellos dijeron, sí, claro, démoslas, ¿sí? Sin pensar, sin conocerse a sí mismo, así fácilmente lo dijeron, sí, que nos las den, ¿no? Entonces realmente Dios, para poder quitarle la fuerza al pueblo de Israel, para que ellos se conocieran a sí mismos, quiénes eran delante de Dios y que realmente necesitaban 100% la misericordia del Padre Santo, por eso les permitió la ley, ¿sí? Pero ellos todavía, como dice la palabra, todavía el velo les está puesto, ¿sí? Ese velo en que ellos creen que tienen que hacer, en que ellos creen que
pueden hacer, pero en la realidad cuando nosotros nos conocemos, cuando tenemos la condición del corazón de la mujer sorprendida por el adulterio, ¿sí? De esa mujer samaritana, cuando tenemos en nuestro corazón la condición, ¿sí? De ese hombre, de ese ladrón a la par de Jesús en la cruz, cuando tenemos verdaderamente esa condición en nuestro corazón, nosotros no tenemos nada de qué vanagloriarnos, ¿no? No tenemos nada de qué nosotros exaltarnos a nosotros mismos, porque realmente en nosotros no hay nada, ¿sí? Entonces realmente es una gracia y es una misericordia de Dios tan grande, tan preciosa, ¿no? Que Él nos haya dado este evangelio, que nos haya permitido escuchar y poder entenderlo, ¿no? En el corazón, ¿sí? Aquí leímos, ¿no? Dice, vamos a leer el versículo, San Lucas 22, el versículo 40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, Él sabía lo que le esperaba, Él sabía el dolor tan grande que Él iba a pasar, ¿no? Por eso Él oraba de esta forma, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Un siervo nos decía, Dios es el más interesado en vernos felices, ¿sí? Cuando nosotros estamos tristes, cuando tenemos una situación, ¿quién es el más interesado en vernos felices? Él, porque si nosotros sufrimos, Él sufre más que nosotros, porque Dios es bueno, ¿sí? Cuando llegaron a acoger a nuestro Señor Jesucristo, uno de sus discípulos cortó la oreja de uno de los soldados, ¿sí? Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Aún este soldado iba a matar al Señor, iba a atraparlo al Señor, ¿sí? Pero Él aún así cogió y curó la oreja de este hombre, ¿no? Y podía yo ver, Dios es tan bueno, hermanos, ¿sí? Muchas veces el ser humano desconoce el amor de Dios. Muchas veces nosotros, por no conocer el amor del Padre tan grande, el amor de Dios hacia nosotros, por eso sufrimos, ¿no? Pero aquí Él dice, orad que no entréis en tentación. Es muy importante estar orando, hermanos, ¿sí? El siervo el domingo nos decía en el culto, si nosotros si le volteamos la cara a Dios, pues le volteamos la cara. Pero si Dios nos voltea la cara, ¿qué pasaría con nosotros, no? ¿Qué pasaría? Sería muy terrible que Dios nos volteara la cara, ¿no? Así que nosotros siempre necesitamos estar mirando a Dios, siempre necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Porque el más interesado en vernos felices, el más interesado en que nosotros seamos felices es nuestro Padre Santo, ¿verdad? Así que aquí dice, ¿no? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, sí, aunque Él sabía que le esperaba un gran dolor, ¿no? Un gran dolor, sí, Él sabía lo que le esperaba, sí, pero aún así Él se pudo negar a sí mismo para poder aceptar la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Aquí dice el versículo, el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿sí? Era tan grande su dolor, hermanos. Aquella vez cuando yo pasé esa situación, hermanos, ¿sí? Cuando uno está enfrente de la muerte, a uno se le olvida todo, ¿sí? Para uno no hay juventud, no hay dinero, no hay belleza, no hay absolutamente nada, ¿no? En ese momento yo pude sentir la muerte en mi vida, pero por la misericordia de Dios, solamente por su santa misericordia, Dios guardó mi vida, Dios guardó también mi cuerpo aquel tiempo, ¿no? Y por eso, hermanos, ¿cómo no voy a llamar este evangelio tan precioso, sí? Saber que Dios preparó este terreno, sí, esta tierra que no había nada, pero Dios la preparó para que un día, cuando Él tirara su semilla en esta tierra ya pudiera estar preparada y fértil para poder recibir su santo evangelio, ¿sí? Entonces,
no es casualidad, ¿no? No es que yo porque pasé o porque yo hice, sino porque Dios así me dio su gracia, ¿no? De que en mi vida mi corazón siempre estuviera abajo, porque realmente yo estando bien con cualquier cosita bien, mi corazón se enaltecía, mi corazón se volvía soberbio, ¿no? Pero Dios siempre nos permite para que nuestro corazón esté bien abajo, bien humilde, ¿no? Entonces es una gracia de Dios muy grande haber entendido este evangelio, hermanos, haber creído, sí, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque después de ser salvos, como el siervo nos decía el domingo, ¿no? Después de nosotros ser salvos, todos nuestros problemas, nuestras situaciones, ya no son problemas de nosotros, es problema de Dios, es problema de Jesús, ¿no? Después de nosotros ser salvos, hermanos, ya nosotros no tenemos que preocuparnos, ¿sí? Tenemos un Padre, nuestro Padre Santo, Él hace por nosotros, porque el más interesado en vernos felices es Él, hermanos, ¿sí? Entonces, aquí realmente nuestro Señor Jesucristo, Él se humilló hasta lo más profundo, todo por amor a nosotros, como dice su santa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna solamente la podemos obtener es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra bendición, Él es nuestra paz, Él es nuestra felicidad, ¿sí? Cuando Él entra en nuestro corazón, cuando su Santo Espíritu entra en nuestro corazón, Él es el que hace por nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces, muchas gracias, les agradezco por este tiempo que me permitieron compartir con ustedes. Dios bendiga sus vidas, sus corazones, y vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos, Señor. Permite tu gracia, Señor. Danos esa gracia que podamos creer a tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, entre en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada día tener un corazón humilde, Señor, para mirarte a ti, Padre Santo, para reconocerte, Padre Santo. Permítenos la necesidad de Dios en nuestra vida, Padre, y bendice a todos los santos del mundo, Señor. Bendice tu iglesia, Padre, que tú has comprado con tu sangre preciosa, Padre Santo. Te lo agradecemos. Dejamos este momento en tus manos, agradeciéndote por permitirnos esta gracia de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por habernos dado este evangelio y gracias por habernos dado esa oportunidad de estar en tus planes, Padre Santo. Te lo agradecemos, Padre, y oramos a ti, Padre, por el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén.